Me boto mi apuntador. Ahí está. Listo. Entonces estaba en la parte del regulador. Entonces, bueno, yo les mencionaba que siempre que adquirimos nosotros un producto, pues desafortunadamente el mexicano tiene de que ya tiene su producto, lo que quiere es conectarlo, prenderlo y ver la televisión, algún videojuego, escuchar música, etcétera, ¿no? Y tras bambalinas existe algo que se llama hoja de presentación o datasheet, como le quieran llamar, y siempre todo aparato tiene una pequeña etiquetita de manejo de voltajes, qué voltaje, qué amperaje. A esto, los que han tenido la oportunidad de trabajar con alguna impresora, no sé la marca que se llame, ustedes ingenieros, ¿cuáles creen que sean el voltaje inicial para que algún aparato electrónico, no necesariamente impresora, algún aparato llegue a funcionar? ¿Cuál es el voltaje ideal? Algunos de ustedes que han trabajado en implementaciones, tienen la obligación de hacer una medición de voltaje antes de instalar un equipo, ¿no? Entonces lo que ustedes miden y dicen, tiene 127, pues es buen número, ¿no? Va, conectan la impresora. Otros les aparece 120, es buen número, conectan la impresora. Para ustedes, que alzando la mano, por favor, porque ahora son muchos, en Zoom tienen la opción de levantar la manita. Entonces, para ustedes, ¿cuál es el voltaje ideal para que algún equipo trabaje? Sí, Richard. El voltaje ideal sería 110. Comisión, pues afortunadamente, desafortunadamente siempre nos da 127. Y de ahí la caída de voltaje. Ok, pero entonces de 110 a 127, ¿no? Sí es. Ok, muy bien. Bueno, por ahí ya tenemos un comentario. ¿Quién más quiere participar en esa parte? Bueno, de parte del Expo nos indican para ellos es 115 a 127. Inge. De 115 a 127, ¿no? Ok, ya tenemos por ahí otro elemento. Ya no es 110, sino ahora 115. Y vamos, no es para especular y hacer especulaciones, sino al final de cuentas cada quien tiene un concepto de voltaje diferente, ¿no? Y es lo que queremos rectificar. ¿Quién más? Sí, César. Bueno, pues como ya más o menos lo he dicho, ¿verdad? El voltaje ideal sería que estuviera en 117, para eso las variaciones de voltaje, que llegue a subir y bajar cierto porcentaje. 117. Y me mencionas tú variaciones de voltaje ahora. Muy bien. ¿Quién más? Vamos, ánimo, muchachos. Yo, Inge. Sí, Yori. Yo considero que el voltaje ideal sería igual de 110 a 120. De 110 a 120. Muy bien. Ok, ya tenemos igual otro, ya estamos cambiando por ahí algunos valores. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Los que han estado en implementaciones, muchachos, por ahí. Ok, muy bien. De 110 a 127. Tenemos por ahí el mismo rango que ya había mencionado. ¿Ya serían todos? ¿Nadie más? Ok, muy bien. Pasando a ese tema, si bien menciona Jesús, ok, Jesús dice que es de 110 a 127, o alguien de HP dice que es un voltaje de 110 a 127 volts. Perfecto. ¿Alguien se ha percatado que en algún documento, en la misma etiqueta o algo así, aparece de 110 a 127 más menos el 10%? ¿Alguien lo ha visto? Sí, claro. Sí. Ahora, Sí. ¿qué quiere decir eso más menos el 10%? ¿Quién me dice? Las variaciones, ¿no? Tiene una variación. Tiene una variación, muy Que bien. dentro de los parámetros de corriente, obviamente el equipo trabaja con ese valor. Puede estar entre arriba o abajo, siempre y cuando no haya mucha oscilación y cumpla esos requisitos que marca ahí el voltaje. Muy bien, exactamente eso que menciona Dani. Ahora,
Desafortunadamente nosotros en México no tenemos un voltaje estable, ¿no? Entonces, yo les preguntaba para ustedes cuál es el valor ideal. Ya me dieron sus valores. Ahora, si nos encontramos en un ambiente en donde se encuentra el voltaje a 127 volts y por azar del destino el cliente se puso a leer y dice, ah, ¿qué crees, Jesús? Aquí dice más o menos el 10% y mi voltaje en ese momento en el site del cliente me cambia de 127, me cambia a 135 volts y el cliente me dice, ah, pero ¿qué crees que ahí dice más o menos el 10%? ¿Es válido? No, Sí. porque excede el voltaje permitido por la impresora, ¿no? Pero si el documento dice más o menos el 10%. Y vamos, les hago esta cuestionante no para revolverlos, sino para concientizarlos en lo que van a estar ustedes enfrentando allá afuera. ¿Qué va a pasar con ese elemento? ¿Ustedes qué van a hacer? ¿Qué harían? Vamos, lluvia de ideas, lo que se les ocurra. También no van a decir, pues ya que se queda así el equipo, ¿no? No. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo podríamos solventar ese tema? Primero, Sí, pues habría que hacer el cálculo, ¿no? Para ver si el voltaje se encuentra dentro de nuestro rango, para poder dar una explicación. ¿cómo lo harías? Nada más sumándole o restándole el 10%, pero exactamente sería el 10% de 110 o de 127. Es la cuestionante que les digo. Imagínate, yo Jesús voy y estoy midiendo 127 volts ahorita. Y yo te digo, pero ¿qué crees? Acá, en esta área donde va a quedar tu impresora, dice 135 volts. Entonces, ahora, si yo tengo 135 volts y dice la máquina que te acepta de 110 a 127 volts, más menos el 10%, ahora haz tu sumatoria. Donde dice el más menos 10% no es que sea fijo el voltaje, es la tolerancia, son los picos que pueden resistir la tarjeta, no es porque lo tengas siempre fijo. Tu impresora siempre va a estar de 110 a 127 y el más menos 10% son los picos donde tu tarjeta puede soportar, pero no lo puedes tener fijos, como, mira, ya tienes 137 volts. Eso es lo que significa el más menos 10%. Muy bien, Richard. Déjame ver, estoy anotando. Listo. Muy bien, así como menciona el buen Richard, en efecto, hay que quitarle la venda de los ojos a los clientes en ese sentido, muchachos, porque muchas veces los clientes dicen, es que aquí dice más menos el 10%, entonces si yo tengo una máquina que está trabajando en un ambiente de 127 volts, a esos 127 volts, súmale el 10%, ¿cuánto queda? Nada más súmale 12 volts, ¿cuánto quedaría? 139. ¿Es válido para una impresora? No. Ahora, si nos regresamos, ahora vamos a la inversa, ¿no? Estamos con un cliente que tiene ahí reguladores, etcétera. Aunque sea de contacto directo, lo regulan, pero dice, es que este contacto trabaja con 110 volts, que es por ahí lo que me ha tocado. Quiten el 10%, ¿cuánto quedaría? 110 menos el 98. 98. ¿Una máquina trabajaría con ese voltaje? 99. Entonces, aquí bien como menciona el buen Richard, es la tolerancia con la que puede trabajar. Del punto donde estamos trabajando es el 10 hacia arriba o hacia abajo. No quiere decir que 110 menos el 10% o más el 10% o a la inversa. De 127 súmale el 10%. Eso no quiere decir que hasta ahí te va a tolerar. ¿Sale? Entonces de ahí tenemos que partir de inicio para nosotros ahora que estamos implementando, que estamos trabajando con las máquinas, trabajar y decir, ¿sabes qué, cliente? No puedo reparar tu impresora. Y con esa apertura ustedes, pues, ¿sabes qué? No te puedo reparar tu impresora. ¿Por qué? Porque me estás reportando que se te apaga y se te enciende. O me estás reportando que deja de funcionar. Y acudo yo, Jesús, y voy
y te voy a reemplazar un elemento, pero primero lo que tengo que hacer es revisar tu voltaje, tu ambiente. ¿Cómo está tu ambiente? Si es el correcto o no. Si no es el correcto, lo siento, Jesús, no te puedo reparar tu impresora. ¿Por qué? Porque estás fuera del ambiente eléctrico permitido, primero que nada por la marca y por el equipo. Y si el cliente dice, no, es que, ¿cómo voy a ir a la comisión? Y que sí, claro que sí pueden hacer eso, bajar sus voltajes. El mismo cliente, imagínense, bueno, los que están trabajando en MPS, imagínense nosotros pelearnos con una tienda completita de Chedraui porque tienen los voltajes altos. Y échate encima los de mantenimiento, más el gerente, más el de sistemas, y solo porque, y claro que pueden hacerlo. Pueden hacerlo para que el voltaje sea el correcto. Obviamente no el ideal, el país de las maravillas no existe, igual que el voltaje ideal no existe, ¿no? Desafortunadamente tenemos muchas variaciones de voltaje y tan solo es una simple impresora. Imagínense equipos más grandes. Por ahí los que lleguen a tener equipos más robustos incluso suelen dañar mucho de eso, de esa parte de la fuente de alimentación. Eso es por una parte, ¿sale? Apenas estamos hablando el principio de la alimentación de voltaje que lo vamos a estar haciendo, ¿sale? Entonces, para continuar, vemos que la fuente de bajo voltaje utiliza un elemento principalmente para que ese voltaje sea decrementado, ¿sale? ¿Cuál es ese elemento? Es una tarjeta llamada DC Controller. Más adelante vamos a estar hablando de ella. ¿Qué es esta tarjeta DC Controller? Esta tarjeta lo que hace es distribuir los voltajes en ciertos elementos de nuestra impresora, como switches, sensores, ventiladores, solenoides, clutch electromecánicos, clutch magnéticos. Entonces, ella se encarga de recibir el voltaje de los 120 volts, ahorita vamos a ver un diagrama de flujo, él lo recibe y esta tarjetita se encarga de distribuirla, ¿sale? ¿Para qué? Para decrementar el voltaje. Ahora, otra parte que es muy importante para este tema es, ¿cómo yo sé que mi contacto eléctrico está correcto? ¿Qué es el ideal? Que está polarizado, que es la palabra correcta. ¿Quién lo sabe? Alzando la mano, por favor. Ricardo Mendoza, alzaste la mano porque creo que no lo bajaron este ratito. Sí, yo lo subí. Okay. En las ferreterías venden unos aparatos para que la polarización de los contactos. Físicamente. Ahí te digo lejos ya. ¿Lo conectas? ¿Mande? Es que te escuché lejos, o no sé si fui yo nada. En la ferretería venden unos aparatos, no lo traigo ahorita físicamente, pero tú lo conectas y con las luces que prenden, ahí te dice si está correcto, si no tienes una tierra, si la fase está mala, si el neutro está en corto. Tú nomás llegas, lo conectas y ahí ya vas a saber si está bien polarizado tu contacto. Ok, esa es la escuela actual, ¿no? Esa es la escuela nueva, podría decir. Víctor, ¿cómo revisamos si un contacto está correctamente polarizado? Revisando si el contacto tiene tierra física. Con un multímetro se puede medir ese tipo de cuestiones. Ok, muy bien. Esto es importante, muchachos, nosotros analizar, revisar lo que es su contacto, por favor. Eso es tarea importante. Ustedes que están implementando, que están trabajando ahora con esta parte. Su tarea principal ahorita los que están implementando es revisar siempre que su contacto esté polarizado. ¿Qué es estar polarizado? Que tenga los tres polos que estamos hablando, ¿sale? Debe tener una línea, debe tener un neutro y debe tener una tierra física, ¿sale? No es lo mismo neutro que tierra. No es lo mismo que nada más tenga línea y neutro. ¿Qué pasa? Y les explico cómo lo vamos a estar haciendo. Sabemos que nuestro multímetro tiene dos puntitas, una roja y una negra, ¿sale? De ahí empezamos. Ahora, nuestros contactos siempre van a tener tres orificios, una línea corta, una línea larga, y por lo regular la tierra siempre se encuentra en el sombrerito, le decimos, o en el medio círculo, como ustedes le quieran llamar. ¿Qué voy a hacer y qué voy a estar midiendo? Bueno, pues acá les ponemos
estos pequeños datitos que tenemos por acá. De fase a neutro, o sea, ¿qué es la fase? La línea, de la línea pequeña a la línea grande, yo voy a conectar mi multímetro. De ahí me tiene que dar el rango de 110 a 127, el voltaje que sea, mientras sea constante, no variante. Listo, ya medí de fase a neutro. Ahora, ¿qué tengo que hacer? La siguiente opción para yo verificar que esté polarizado, voy a medir de fase a tierra física, o sea, de esta corta al medio sombrerito. Entre esos dos me tienen que arrojar el mismo voltaje, muchachos. Ahora, ¿qué pasaría si en fase o en la línea y neutro, o digo, línea y tierra, no me arroja nada? No está polarizado. Exactamente, ahí tenemos la primera respuesta. No está polarizado. Quiere decir que mi tierra no tiene tierra física. Ok, le vamos a dar una segunda oportunidad. Voy a medir ahora de neutro a tierra física. Ahora, de neutro a tierra física, el valor que me tiene que dar como mínimo es 0.1, o sea, 0.1, y como máximo, pero como máximo 1 volt. Y eso ya estamos arriba. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo esa lectura de 0.1 hasta 0.9, quiere decir que mi contacto está polarizado. Si yo sigo obteniendo que de tierra física a fase tengo 0 y de neutro a tierra física tengo 0, quiere decir que mi contacto no está polarizado. Y si es el único contacto que el cliente tiene, ustedes desconectan su impresora, dicen, cliente, ¿qué crees? Hasta que ese contacto no esté polarizado, yo no te instalo tu impresora. ¿Para qué me sirve una tierra física? Los que ven por ahí otras marcas, ¿para qué sirve una tierra física? O de otro aparato, no necesariamente impresoras, por ahí han visto que algunos aparatos les llega y tiene un cablecito verde. A ver, Iván Estrada. Muy bien. Gracias, Iván. Víctor. Sí, efectivamente, reforzando lo que dijo mi compañero, la tierra física sirve para eso. En cuestión de un voltaje alto, la tierra física ayuda como desagüe de alguna forma para el mismo voltaje y no se dañan los equipos. Ok, muy bien. Hay que recordar, muchachos, que nosotros trabajamos bajo fricción. ¿Por qué bajo fricción? Porque a final de cuentas nosotros cuando alimentamos una hoja, pasa por ciertos elementos, pasa por otros elementos que tienen cargas, llámese la carga, ahorita no me voy a involucrar en cargas de polaridades. Entonces, todas estas cargas y las fricciones que va generando la máquina, vamos, las tiene que liberar, las tiene que despejar. Entonces, ¿por dónde las va a despejar? ¿Por dónde las va a mandar? Por la tierra física. ¿Sale? Entonces, muy importante que su impresora siempre esté conectada. Que por acá alguno se salió. Listo. Que su impresora siempre esté bien polarizada. ¿Sale? Bien trabajada, porque es muy importante o muy común que algunos otros elementos, principalmente el escáner, llega a tener problemas porque el contacto no está correctamente polarizado. ¿Sale? ¿Hasta aquí tienen alguna duda, algún comentario? Yo sí tengo un comentario. Sí, César. Y como más o menos adicional, que hay veces que cuando estás haciendo las mediciones, que checas que igual que no está polarizado, pero el contacto lo tienen conectado a un regulador o algo así. Y el cliente sí tiene polarizados sus contactos, entonces ahí más tendrías que probar directamente a la pared, porque si lo pruebas con el regulador te va a salir sin polaridad. Muy bien, muy buen comentario, César. Listo. Muy buen comentario. Los aparatos, muchachos, todo aparato, llámese el aparato que sea, siempre tiene que ir conectado a pared. Una impresora, mucho menos, tiene que ir conectada a una regleta. No sé si han percatado, bueno, yo trabajé incluso mucho tiempo para
algunas oficinas de gobierno. Y resultaba que la secretaria tenía la cafetera, tenía el horno de microondas, tenía el refrigerador, tenía su computadora, tenía su regulador, y al final la impresora. Bueno, pues, ¿qué suele ser? Que, pues, la máquina tiene que estar sola en su contacto. Es envidiosa, sí, va a ser muy envidiosa, porque es una impresora o es un aparato que requiere de la alimentación total del voltaje. No nada más pedacitos que va a estar trabajando un ratito y otro no. Si está en un contacto regulado, tienen que colocarlo ustedes a contacto directo, ¿sale? No puede estar ningún otro aparato conectado. Ah, Jesús, pero el cliente le puso una extensión polarizada para la impresora solita. No, ¿sale? Acuérdense que tiene que ir directamente a la línea de alimentación directa. No puede estar conectada con alguna extensión o en alguna regleta, porque acuérdense que por ahí algunas regletas ya están medio sofisticadas, y alguna regleta cuando requiere mucho voltaje, o incluso algunas regletas tienen ahí cuánto tienen de tolerancia incluso. La misma regleta se bota el pequeño break del foquito que tienen ahí, y bota ese pequeño break y la máquina se apaga, ¿no? Tuve yo un cliente que reportó, acudieron, iban y nunca lo encontraban. Resultaba ser que su contacto de la pared, no sé qué, por qué, o cómo le giró la ardilla en ese momento a quien le hizo esa instalación, y ese contacto atrás tenía una regleta, y de ahí conectaban sus demás contactos. Entonces yo no le hallé la lógica, pero el chiste que cuando encontré, bueno, pues resultaba ser que el pequeño break de la regleta siempre se botaba, siempre se botaba. ¿Era por qué? Porque, bueno, estaba obstruyendo la correcta alimentación. Entonces, recordando, muchachos, cuando ustedes se encuentren ese pequeño escenario, acuérdense, no vamos a reparar los equipos si se encuentran fuera del ambiente eléctrico. O si es el único contacto que tienen, bueno, pues, ¿qué crees que cliente? Hasta que tú no pongas un contacto directo, yo vengo y te pongo tu impresora. O te cambio tu fuente, o te cambio cualquier refracción. Porque obviamente algunas situaciones eléctricas afectan inclusive cuestiones lógicas con las impresoras, que no inician, que se quedan pasmadas, etcétera. Sí, Richard. Sí, una pregunta. Sí. Por ejemplo, digamos que no que tienen una extensión conectada, sino que le pusieron un cable, digamos, de unos 3, 4 metros a la impresora. Va conectada directamente a lo que es la toma eléctrica, pero en lugar de poner extensión pusieron un cable muy largo. ¿Eso en qué podría afectar? Bueno, principalmente, si lo tuviéramos expuesto, ¿qué sucede? Muchas veces las extensiones las mueven, no las dejan fijas. Vamos, a lo que yo me refiero es que debe estar fijo. Muchas ocasiones algunos clientes sacan de un toma corriente, sacan la alimentación con un cable de 5 metros, 6 metros, pero van, o inclusive en algunas regletas, queda fijo. ¿Cuál es la diferencia entre un cable que queda fijo a un cable que queda como extensión, expuesto? Muchas veces, esa situación me ha tocado, muchas veces esos cables que quedan sueltos los fijan primero con cinta canela, cinta metálica o cinta de la que encuentran, y ese cable se empieza a mover, lo empiezan a patear, lo empiezan a jalar, entonces se llegan a trozar. Aún así le pongan un calibre grueso. Y acuérdate que, bueno, no todos los cables siempre por lo regular encuentran de 2 polos. Hay veces que cuando son cuidadosos sí le ponen los cables de 3 polos, que por ahí son los de calibre, creo que me parece del 8, ¿no? Que son más gruesos. Muchos clientes no hacen eso, nada más le ponen el cable de 2 polos y no ponen la tierra física. Si el cable está expuesto, lo tienen atravesado, tiene los 3 polos y es únicamente directo, no pasa nada. Pero por lo regular, sí, yo puedo decir que el 95% de los escenarios que yo he tenido es que sí lo sacan de contacto, pero nada más el cable tiene 2 fases. Y ya, se acabó. Entonces la sugerencia es que si lo llegan a hacer, sí, de preferencia que quede fijo. 2, que tenga los 3 polos, ¿sale? Para que pueda tener la tierra física. Porque si no, no va a servir de nada. La máquina se va a quedar con todas las cargas y bueno, vamos a empezar a tener problemitas ahí con algún otro elemento. No sé si con esto contesté tu pregunta. Sí, está bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Sí, bueno, yo tengo una situación, bueno, una duda en cuanto a una situación muy parecida a los tomacorrientes.
Normalmente hay tomacorrientes que son de color naranja y tiene la nomenclatura arriba que dice UPS. No sé si, bueno, me ha tocado situaciones en las cuales están conectadas ahí las impresoras, pero no sé si, bueno, no sé si esté yo equivocado, pero esas tienen, digamos que una protección de corriente que podría igual limitar el desempeño de las impresoras, pero no sé si sea correcta esa situación de cambiarlos a un tomacorriente que son de color blanco. No sé si nada más sea la nomenclatura o esté correcto pedirles que utilicen la tomacorriente que no sea los naranjas. Muy bien, los naranja, amigo, siempre son los contactos regulados. Bien, como bien mencionas tú, todos los que tienen arriba, incluso el naranja vienen con un triangulito verde marcado que es tierra, y hasta arriba dice de 120 a 100 y cacho, incluso vienen por ahí nombrados. Esos se llaman contactos regulados. Esos por lo regular son para las máquinas o para equipos de cómputo, porque van a algún UPS. ¿Sale? Acuérdate que cuando el edificio se le llega a ir la luz, ¿qué es lo que pasa? Que entra el UPS y únicamente están prendidas las máquinas, ¿no? Todas las luces se apagan, etcétera, para que puedas trabajar con tu equipo y almacenar tus trabajos, etcétera. Estos son los que van contacto regulado. Okay. Los contactos directos son las tapitas blancas, como bien tú mencionas, los que no tienen marca. Esos son los que nosotros vamos a estar en. Si tú ves una impresora que te digan, es que están en naranja porque me dijeron que debería un regulador. No, yo lo paso al blanco. Pero no, va al directo. Acuérdense que, bueno, más adelante vamos a seguir con esta parte de la impresora, pero tan solo nosotros trabajamos con un elemento que genera calor, que es como una resistencia. Una resistencia que, bueno, requiere de la alimentación total de los 120 volts para que la máquina trabaje. Entonces, un UPS, un break, lo que sea, siempre tiene un límite. Yo trabajo con 120 volts, pero falta otro elemento muy importante que se llama amperaje. ¿Qué es un amperaje? El amperaje es la medida de corriente que se utiliza o qué tanto corriente va a necesitar un dispositivo para trabajar, ¿no? Exactamente. Entonces, por decirlo, explicando lo del amperaje, recuerden que el amperaje, bueno, es con la potencia que necesita la máquina para que trabaje, o sea, con la fuerza que yo voy a jalar ese voltaje, ¿no? Lejos de yo tener mi voltaje, requiere un amperaje, y dice la etiqueta, ok, tu máquina trabaja de 120 volts a 3 amperes. Ahí es cuando ya el regulador o el break ya no se llevan. ¿Por qué? Porque un regulador dice, ok, yo soy regulador, trabajo de 120 a 125 volts a 3 amperes. Y la impresora dice, yo trabajo de 120 a 121, por decir números, a 5 amperes. Entonces, la máquina al principio va a trabajar, va a encender, va a lo mejor sacar una copia, 2, pero cuando le pongan un volumen mayor de impresión, la máquina ya no va a necesitar ni 1, ni 2, ni 3 amperes, va a necesitar sus 5 amperes. Entonces, la máquina cuando vaya al break y quiera tomar esos 5 volts, nada más tiene 3 hilos, digámoslo así. Entonces, en ese momento dice, no, esto puede generar un cortocircuito por la potencia que lo está jalando. Entonces, cuando sucede eso, la pastilla del break para protegerse y no generar un cortocircuito, acuérdense que siempre que es lo que hace, se abre, se separa, apagando el aparato que llegue a estar conectado. Por eso no deben de estar conectados a algún break, a algún regulador, porque, acuérdense, restringe la toma de voltaje que la máquina requiere. ¿Sale? ¿Sí va quedando claro? Sí, gracias. Sí. Listo. ¿Alguien más? Ok, bueno. Son 10:16 minutos, muchachos. Vámonos de break, 15 minutos. Ok, regresamos 10:31 para que, bueno, te hagan la escala técnica, tomen algún refrigerio, tomen agua, algún café y regresamos, ¿vale? Entonces regresamos 10:31, por favor.